Saludos estudiantes, hoy quiero repasar un poco lo, lo que es SPSS. Vamos a comenzar a utilizar SPSS para hacer análisis estadístico, pero antes de comenzar, obviamente es necesario que ustedes entiendan un poco cómo manejar SPSS. Ahora, yo le había dicho que tomaran esos talleres de SPSS que daba la universidad. Obviamente ya no podemos hacerlo, pero SPS es un programa bastante fácil de utilizar, por lo menos aprender lo básico, manejarlo. eh, y como quiera, también hay varios videos en YouTube explicando cómo utilizar las funciones básicas. Así que aquí lo que vamos a hacer es ir por encimita lo que es SPSS. Ahora, antes de continuar, también quiero aclarar que es altamente recomendado que no bajen SPSS. SPSS tiene un programa donde te permite utilizarlo gratuitamente por 14 días. Así que mi recomendación es que vean estos videos, se familiaricen un poco con el programa visualmente. Luego, cuando ya les toque hacer el trabajo de práctica utilizando SPSS, entonces ahí bajen el programa y comiencen a analizar. ¿Ok? Así que recuerden, no bajen el programa hasta que hayan visto todos estos videos y vayan a comenzar su trabajo de práctica, al igual que su trabajo empírico. Ahora, ¿qué es SPSS? SPSS significa Statistic Package for Social Sciences. Es uno de los programas de estadísticas más viejos que hay, uno de los programados más viejos, y el que lo creó todavía está vivo. Eh, la, el, el programa se hizo para personas que estaban haciendo trabajo cuantitativo, pero que no eran programadores de computadora anteriormente. Para hacer cualquier tipo de trabajo en computación, uno tenía que aprender a cómo crear el cómputo, entrarle una tarjeta, bajar una palanca y ahí salía los datos. Así que eso ha cambiado mucho. Lo que SPSS hace es que maneja datos, hace análisis con acento estadístico, crea gráficas, tablas, etc. Así que si ustedes han visto muchas de esas investigaciones, verán que la mayoría de ellas utilizan SPSS. La SPSS también, una de las razones por las cuales la universidad utiliza SPSS es que la forma en que está configurado el sistema utiliza menús descriptivos y cajas de diálogo muy parecidas a lo que es Microsoft Office. Así que si estás familiarizado con Microsoft Office, pues se te va a hacer bien fácil comenzar a utilizar SPSS porque tiene el mismo formato en el sentido de que todo lo que puedes hacer es dándole clic utilizando el mouse, el ratón. Esto es bien distinto a otro programa estadístico como es R, que requiere que uno aprenda programación y entre los comandos para cada cosita que vaya a hacer. Al igual que Stata, hasta poco también requería que uno aprendiera a utilizar, a programar. Yo francamente prefiero Stata. Se hace un poquito difícil aprender al principio, pero es mucho más poderoso y te permite hacer mejores cosas que lo que SPSS hace, pero SPSS para un estudiante que está comenzando el análisis estadístico es perfecto. Así que, así que hay muchos errores aquí ortográficos. Permite hacer análisis estadístico avanzado, crear gráficas de alta resolución. Una de las cosas que a mí me gusta es que los análisis que haga, todas las gráficas que haga, se pueden exportar en formato PDF, también las pueden en Word, PowerPoint y Excel. Incluso también las puedes exportar y guardar como una imagen en JPEG, especialmente las gráficas y las tablas. Que la resolución se mantiene mucho mejor cuando utilizas imágenes JPEG. Así que es perfecto para el científico social sin necesidad de convertirse en un programador.
Así que el programa nos provee, primero que nada, un editor de datos o data editor. Así que aquí yo les voy a enseñar luego dónde está el data editor, el viewer, etcétera. Pero las dos partes más importantes del programa es el data editor y el viewer. El data editor, ahí es donde tú vas a definir, entrar y editar los datos y las variables. Vamos a decir que tú tienes una encuesta que hiciste a mano y vas a tener que entrar esos datos. Primero tú tienes que definir cuáles son las variables de las encuestas, nombrar cada categoría, luego que defina la encuesta, pues entonces tú vas a entrar a los resultados y todo eso se hace en el data editor. Por otro lado, también tiene el visor o el viewer, donde ahí va acumulándose todos los análisis que ustedes vayan haciendo cada vez que usted haga una regresión, una correlación, una gráfica, se va a ir acumulando, grabando en el viewer. Y el viewer usted lo puede guardar completamente, lo puede exportar o simplemente puede utilizar una gráfica que esté ahí, darle copy paste y ponerlo en su Word. Así que ahí va a estar desplegando todos los resultados. Así que el programa nos provee la habilidad de hacer gráficas de barra, histograma, de pie. También nos permite acceder a la base de datos que ellos tienen, que si uno puede utilizar la base de datos como ejemplo, también permite transformar datos. Vamos a decir que uno tiene dos datos, si quiere convertir, vamos a decir que quiere sumar el salario con el que comenzó a trabajar y el salario con el que terminó, esos son dos variables, o ver la diferencia, pues SPSS te permite transformar todos esos datos. También combina categorías, igual que si tienes dos bases distintas con las mismas variables, te permite combinar esas bases. Y uno de los elementos bien útiles de SPSS es que tiene una página de ayuda donde te explica paso por paso cómo hacer algo. También te lleva a un enlace fuera del mismo programado para explicarte. Vamos a decir que necesitas hacer una tabla de tiempo, pues en ayuda escribe tabla de tiempo y te va a decir cómo hacerlo. Así que toda investigación, ¿verdad? Requiere que uno vaya recopilando la información y los datos. Esto puede ser que uno mismo los recopila y lo vaya codificando, o que ya haya una base de datos o varias bases de datos donde tiene esa información que necesita y lo que tiene que combinarla e importarla a SPSS. Eso requiere también que uno vaya definiendo las variables. Y recuerden que una variable es algo que varía. Y defina también si es independiente o dependiente. También te da la opción que no necesariamente tienes que definirla en una de estas dos. Te permite entrar los datos y procesar los datos. Así que ya como un poco de introducción les voy a enseñar cómo es que se utiliza entonces el programa y cómo se ve el programa. Así que SPSS está hecho por IBM y el icono de SPSS es este que está aquí a la derecha abajo, en un circulito azul. Cabe destacar que esta SPSS se ve igual desde que yo era estudiante, más de 17 años atrás. No ha habido muchos cambios en la forma en que se ve, lo único que ha cambiado es distintos tipos de análisis que se le ha ido añadiendo. Así que este es SPSS y lo voy a cerrar aquí para que vean cómo es que se ve cuando uno lo utiliza por primera vez. Así que cuando lo abre por primera vez, siempre da 2 clics y espera porque SPSS es bien delicado y no le gusta que lo ajoren, si no se te tranca. Así que trátenlo con mucha delicadeza. Así que cuando se abre por primera vez el programado, te va a decir si quieres abrir una base de datos que ya tienes, ¿verdad? Aquí yo tengo varias bases de datos que he trabajado en estos días. O puedes abrir otro tipo de base de datos
Por ejemplo, vamos a decir que tienes una base de datos que es de carácter, vamos a decir un Excel. Si tiene un Excel, lo puede entrar por ahí. Así que se ve SPSS. Este es el Variable View que le había dicho. Y este es el Data View. Aquí uno entra los datos, aquí uno define las variables. Variable View para definir las variables, Data View para entrar los datos. Y eso es la parte más importante. Como verán, es bien parecido a lo que es, si ven esta serie de menú aquí, bien parecido a Microsoft Office, así que bien intuitivo. Incluso para los que están utilizando PC, obviamente yo estoy utilizando una Mac en este caso. Así que, por ejemplo, vamos a decir que usted tiene un cuestionario y tiene que crear las variables, o no solamente un cuestionario, vamos a decir que usted está haciendo un análisis estadístico de organizaciones y está clasificando las organizaciones comunitarias a base del presupuesto. Vamos a decir que pues su variable es presupuesto. Decir aquí. Aquí tiene entonces que decir que la primera variable de su análisis es presupuesto y que ese presupuesto podemos clasificar la organización a base de su presupuesto y la vamos a clasificar organización con presupuesto bajo, presupuesto medio y presupuesto alto, ¿verdad? 3 categorías. Así que esa variable se va a llamar presupuesto. En este caso, SPSS te va a pedir que identifique qué tipo de variable es. Es bien importante, déjame cancelar aquí, cada vez que ustedes vean este recuadro con 3 puntitos, significa que hay una serie de opciones de las cuales uno puede escoger. Así que es bien importante que tenga eso en mente. Así que en este caso, la variable presupuesto es una variable nominal o categórica. No es una variable numérica, ¿verdad? Como de intervalo de razón. Así que se escribe string. String significa que la variable es una categórica. Esto usualmente se deja así. Label es básicamente una pequeña descripción de esa variable. En este caso, es el categorización a base del presupuesto de la organización. Luego de eso, va a ir a values. En values, de nuevo, verán que tiene 3 puntitos en un recuadro, lo abren y aquí uno va a escribir, va a crear las categorías. En este caso, vamos a decir que el presupuesto es bajo. Le vamos a poner como label presupuesto bajo. Bajo. Aquí no puede haber una palabra entera. Puede haber un número o una letra. Mediano. Add. Alto. Add. Así que ya yo sé que A es para alto, B para bajo y M para mediano. ¿Okay? Ahora, yo podría hacer esto de otra forma también. Vamos a decir que presupuesto 2 lo puedo hacer en vez de numérico, lo puedo hacer en vez de categórico, lo puedo hacer numérico. Así que uno escribe presupuesto y se me olvidó decirle que en el nombre de la variable nunca pueden tener un espacio. Si ven, di espacio, escribí el número 2 y me dio un error.
SPSS no le gusta espacio en el nombre de la variable. Así que para hacer eso, usualmente yo lo que hago es un underscore. Eso me permite visualmente ver espacio, aunque para SPSS no es un espacio per se, simplemente es un carácter. Y pongo presupuesto 2. En este caso yo lo voy a hacer numérico porque las categorías le voy a asignar un número. Así que lo dejo aquí numérico. Aquí puedo copiar lo que categorice aquí. Y entonces aquí en Values, en crear las categorías, vamos a decir que 1, le voy a asignar el número 1 para el presupuesto bajo, le doy Add, 2 para el presupuesto medio y 3 para el presupuesto alto. ¿Okay? Y verán que dice 1.00, eso se puede eliminar, porque en este caso estas categorías no son fracciones, se eliminan aquí, quitándole los decimales. Entonces, SPSS te va a decir qué tipo de medida, o te va a preguntar qué tipo de medida es esta. En el caso de la categorización de todos son ordinales. ¿Ok? Porque va de bajo, medio y alto y son categorías que están en un orden y que tienen una razón de ser, ¿verdad? En este caso de role, input significa que una variable independiente, target significa que es una variable dependiente, o both es que se puede utilizar, es que ambas. En distintos contextos puede ser independiente o dependiente. En este caso, vamos a utilizar ambas porque lo voy a teóricamente el presupuesto de una organización puede ser causa de algo o puede ser efecto de algo. Y esto es bien importante que lo identifique porque SPSS, si sabe que una variable es dependiente, va a tratar la variable de manera distinta, así es independiente en un análisis. Así que ya yo creé dos variables, ¿verdad? Bueno, es la misma variable, pero dos ejemplos. También vamos a decir que en vez de hacer categorización de una organización, está haciendo una encuesta y la primera pregunta en la encuesta es ¿con qué sexo te identifica? Esto también lo puede hacer numérico. Aquí pone con qué sexo te identifica. Es bien importante que, obviamente yo lo estoy haciendo aquí un poco ajorada, pero es bien importante que en el label lo escriban bien y que sea una descripción bastante detallada, concisa y precisa, bien escrita, porque cuando ustedes vayan a hacer el análisis estadístico, cada vez que haya una gráfica, ese label va a aparecer en la gráfica. Imagínense si está todo mal escrito, entonces usted se ve forzado a tener que poner esa misma gráfica con todo mal escrito en el documento de su investigación, así que tiene que estar bien hecho desde el principio. En este caso, vamos a decir que vamos a ver sexo como un elemento binario. Primero, uno mujer, le damos a añadir, ok. Se me quedó 2, hombre, add, ok. De nuevo, vamos a quitar los decimales porque no son necesarios. Y obviamente sexo no es algo que se determine por factores sociales. Así que siempre sexo va a ser una variable independiente input. ¿Ok? Así que vamos con el primer ejemplo con presupuesto de organizaciones. Y lo que van a ir es, ok, ya categorizaste, ya operacionalizaste tu variable. Ahora vamos a colectar los datos. Como verán, aquí en DataView están cada variable como columna. La primera variable, presupuesto, acuérdense que lo habíamos hecho string, así que A era para alto, M para mediano, B para abajo. Y vamos a decir que la primera organización que encontraste, que analizaste, tiene un presupuesto de $3,000 al año. Pues una organización con presupuesto bajo. Y eso es B.
Si lo hace numérico, pues sería 1. ¿Ok? Y eso de nuevo es para permitir que puedas ir de manera bien rápida categorizando cada organización. Por ejemplo, la próxima es mediana, que es 2. La próxima es alta, ese es 3. Y utilicen la misma computadora para ir, o yo lo que, en este caso, tab, para brincar de un recuadro a otro. Vean, por ejemplo, para que no tengan que utilizar el mouse, tap, 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 tap. Y se le hace mucho más fácil en vez de estar soltando el teclado para utilizar el mouse o el ratón. En el caso del sexo, habíamos dicho que uno era para femenino, dos para masculino, o uno para mujer o dos para hombre. Así que en este caso vamos a utilizar 1, 1 y 2. Si esto se le hace bien inteligible, ¿qué significa BOM? SPSS te da la opción de mostrar no solamente el código, sino el label para ese código. ¿Y cómo se hace esto? Aquí, si ven este botoncito que tiene como una flechita señalando el 1 al A y del A al 1, eso significa que va del código al label. Así que cuando yo le doy, aquí aparece, ¿verdad? Presupuesto bajo, medio, alto, mujer, hombre, etc. Otra cosa que se me quedó enseñarles que cuando uno está utilizando SPSS tiene que tener mucho cuidado si utiliza como el valor, una letra en mayúscula o minúscula. En este caso yo utilicé mayúscula y al escribir los datos aquí en minúscula no me lo reconoció. Así que yo tendría que cambiar esto a sucesivamente. También, como verán, aquí hay una flechita de las cuales uno puede escoger a cuál se refiere. ¿Okay? Así que así se ve con los valores solamente y así se ve con los descriptivos o los labels de cada uno. Así es que más o menos se ve el programa. Para guardar la base de datos uno debe guardar Save All Data o Save As. Y eso te permite entonces guardar los documentos. Recuerden que SPSS, toda base de datos, se guarda con este prefijo, sufijo, .sav. Por ejemplo, si un trabajo de Word document, ustedes van a ver que es .docx. Si es un Excel, es .xl. Si es .sav, saben que entonces es un trabajo de SPSS. ¿Ok? También uno puede escoger qué variable quiere guardar, qué variable no quiere guardar y lo guarda. En este caso, vamos a ponerlo aquí en el desktop. Y no le puse nombre. El output, ahí me vieron, el output básicamente graba todo lo que uno está haciendo con los datos. Así que en este caso me acaba de decir que acabo de guardar en esta dirección los datos. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una gráfica, y lo voy a enseñar después cómo utilizar esto. Esto solamente para que vean el output. El output me va a decir primero que acabo de pedir que se haga un análisis de frecuencia de las variables sexo y presupuesto en un pie chart. ¿Ok? Y aquí aparece con esta letra roja ese análisis. Utilizando esta base de datos y te dice básicamente cuántos datos están hechos. Aquí es el número de observaciones. Y aquí la frecuencia de sexo, la frecuencia de categorización, como ven,
le había dicho que el label era bien importante porque entonces así mismo es que aparece en la gráfica y así mismo es como va a aparecer en la imagen. Así que esta gráfica, si le dan un right click, la pueden copiar o la pueden exportar, la pueden copiar y darle paste a un Word, la pueden exportar si ustedes quieren en una imagen o como una gráfica o como un PDF, también como un HTML. Igual que esta, exportar te permite exportarla como un PDF, etc. Y luego les voy a enseñar cómo modificar las gráficas. Eso es una de las últimas cosas que vamos a utilizar para que hagan gráfica a base de APA. Pero de nuevo es bien fácil. Esto lo pueden imprimir aquí, lo pueden guardar y es bien importante que guarden el output. Mi gente, yo tuve estudiantes que en su trabajo final hicieron trabajo en el centro de cómputo y no guardaron el output. Hicieron el trabajo y no guardaron el output y cuando el output no se guarda, básicamente todo lo que tú hiciste, todo el análisis se borra. Así que aparte de la base de datos, siempre hay que guardar el output. Repito, se guarda la base de datos y el output. Y el output lo tienen que guardar en un tipo de formato con el cual ustedes puedan trabajar en su computadora si no tienen SPSS. Que no vayan a guardarlo en el formato de SPSS y después cuando lleguen a sus casas no puedan utilizarlo porque no tienen SPSS. Así que para guardar el output, save. Y en este caso, vamos a nombrarlo output intro SPSS. Vamos a ver el desktop de nuevo y save. ¿Ok? También se puede exportar a un PDF, Portable Document Format. Aquí se le puede cambiar el nombre a intro SPSS. Se da OK. Se tarda un poquito. OK. Ya está listo. Así que vamos a verlo en PDF. Y ahí está, en PDF. ¿Ok? Y así lo pueden trabajar o llevarlo en cualquier computadora que no tenga SPSS. ¿Ok? Bien importante también que sepan, las bases de datos tienen como sufijo .sav, los output tienen como sufijo SPV, de viewer. Así que tengan, y esta SAV es de variable. Así que para que tengan eso en mente, que cuando ven SPV es que es un análisis ya hecho y SAV es la base de datos cruda. ¿Ok? Así que ya más o menos saben cómo se ve el SPSS, las partes aquí uno puede editar, puede guardar, exportar o imprimir. En el caso de data, aquí uno puede definir las variables, crear nuevas variables, este, identificarse en casos duplicados, que eso puede pasar. Si tiene dos bases de datos que quiere unir, pues puede utilizar merge files en add cases o add variables. Para transformar, aquí en donde uno puede transformar la base de datos, puedes crear una nueva base de datos, puedes recodificar una variable o recodificarla en otra variable, puede crear time series, como ven aquí,
¿verdad? Siempre y cuando sus datos estén así a base de time series. Aquí es donde van a utilizar todos los análisis estadísticos. En nuestro caso vamos a utilizar Descriptive Statistics, vamos a utilizar Correlate and Regression. Les voy a enseñar cómo utilizar esas tres cosas porque son las que más importan y cómo utilizar la creación de gráfica. Nada, así que esto fue una revisión bien básica de lo que es PSS. En el próximo video vamos a estar enseñándoles cómo subir una base de datos ya hecha, cómo ir analizando las variables, cómo están creadas, recodificando si es necesario y cómo comenzar los primeros análisis de la base de datos.